clase del día de hoy. Muy bien. Correcto. Muy bien. Vamos ubicando para poder empezar. Muy bien, señoritas, caballeros, bienvenidos a la clase Historia del Perú. El día de hoy nos toca hablar acerca de los gobiernos de Alberto Fujimori, ¿no? Claro que sí. Y ahí tenemos algunas imágenes que pudieran ayudarnos a ver el tema de hoy día, ¿sí? En primer término, acá vemos cuando Fujimori recién estaba en campaña, cambio 90, ¿eh? Fujimori en campaña, está jovencito Fujimori, ¿no? Luego hay una foto en la que se ve el debate presidencial, el debate entre el señor Fujimori y el premio Nobel Vargas Llosa, ¿sí o no? Pero esta imagen que veo a continuación es una imagen histórica, porque es el preciso instante en que el ministro de Economía hizo el anuncio del llamado shock. ¿Qué cosa es eso? Todo eso vamos a explicar ahora. También tenemos por acá una imagen del preciso instante en que Fujimori o Alberto Fujimori está dando su mensaje a la nación anunciando que el Congreso es disuelto. La famosa frase o palabra disolver. Luego vemos aquí una foto del Congreso Constituyente Democrático, también llamado CCD, Congreso Constituyente Democrático. Y finalmente, una fotografía en la que vemos al señor Alejandro Toledo jovencito, o joven digamos, en lo que se va a conocer como la Marcha de los Cuatro Suyos. Bien, quedan cordialmente invitados a estar atentos a la clase de hoy. Vamos a empezar entonces el tema Gobiernos de Alberto Fujimori. Primero que nada debemos recordar antecedentes, ¿no? Las elecciones del año 90. No sé si usted recuerda, en la clase anterior hablamos de que el gobierno de Alan había pretendido estatizar los bancos. El gobierno de Alan García había dado la ley de estatización de la banca. Muchas personas se asustó, mucha gente dijo mi plata, la gente iba a los bancos, mejor retiro mi dinero, ¿te acuerdas? La famosa ley de estatización de la banca hizo que muchos se preocuparan porque, como es lógico, tenían miedo que el Estado, al estatizar los bancos, se iba a quedar con sus ahorros. Pero eso no pasó, profesor, porque al final, cuando viene Vargas Llosa fundó un movimiento llamado Libertad, y entonces Vargas Llosa daba discursos, llenaba las plazas, donde decía que se debía respetar la propiedad, que se debía respetar los bancos, respetar los ahorros de las personas. Al final el gobierno no estatizó los bancos, pues, no lo hizo. Y Vargas Llosa quedó ahora como un posible candidato, ¿no? El movimiento que había fundado Vargas Llosa se llamaba Libertad. Pero ahora, más de uno decía, Vargas Llosa puede ser presidente. Entonces, para las elecciones de 1990, el señor Mario Vargas Llosa va a ser líder del FREDEMO, Frente Democrático. Como tú puedes ver aquí, su símbolo era una escalerita, ¿no? Una escalerita. El FREDEMO era la unión de tres grupos políticos. El primer grupo político, obviamente el Movimiento Libertad de Vargas Llosa, Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry y el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya. Luis Bedoya. Entonces los tres se juntaron y formaron FREDEMO. En esos momentos gozaba de mucha eh, simpatía por parte de la gente. Sí, mucha gente sentía que Vargas Llosa era el hombre ideal para sacar al Perú de la terrible crisis del gobierno de Alan, pues. Porque para las elecciones del 90, Perú estaba en una crisis
terrible de la hiperinflación del gobierno anterior, el gobierno del señor Alan García Pérez, que los subsidios, que el control de precios, que solo pagaba el 10%. Entonces, quien ganara las elecciones tenía por tarea sacar al Perú de la hiperinflación. Pero, en un primer momento, no tenía mucha aceptación la candidatura de Fujimori, porque Fujimori, en honor a la verdad, no lo conocía. No lo conocía. Había candidatos de otros partidos, como por ejemplo el APRA, ¿no? A pesar que el APRA había gobernado con Alan, aún así Alan hubiese querido, la ley no le permitía reelegirse. No había, pues, ¿me entiendes? No había reelección. Entonces, Alan no podía ser candidato, pero sí el APRA tuvo su candidato, el señor Alba Castro. Sin embargo, en las encuestas, claro favoritismo se veía hacia el señor Vargas Llosa. O sea, las encuestas daban como un, en honor a la verdad, seguro ganador a Vargas Llosa. Los otros candidatos de verdad, por ahí tenían un porcentaje pequeño, ¿no? Pero francamente no había posibilidades. Entonces, ¿cómo podía Vargas Llosa perder esta elección? Es lo que uno se sorprende, ¿no? Porque al final, ¿quién ganó? Fujimori o no. En la primera vuelta, Vargas Llosa gozaba de la simpatía de los medios de comunicación, de los diversos programas, lo invitaban. eh, en honor a la verdad, los conductores de televisión más conocidos de la época le daban su respaldo. Pero de repente la población también empezó a decir, ¿y por qué no presentan a los otros candidatos? Deberían darle oportunidad de que los otros candidatos vayan a los canales y expongan sus programas. Y esos programas dijeron, no hay problema, que vengan. Vamos a recibirlos a todos sin excepción, que vengan, acá pueden hablar, exponer sus programas y no hay ningún problema. Y es así que va a aparecer en escena Alberto Fujimori. En estos programas que eran sintonizados, eh, son épocas, pues, campeón de Augusto Ferrando, ¿no? El programa de Augusto Ferrando, Trampolín a la Fama. De repente tus padres te puedan contar acerca del programa Trampolín a la Fama, que daba los sábados en la tarde, o, ¿por qué no? Siempre con respeto, el programa de la señora Gisela Valcárcel, en esa época, Aló Gisela. Había programas cómicos como Risas y Salsa y otros programas, ¿no? Todos invitaban a los diferentes candidatos. Pero de repente empezó usted a ver a alguien que la gente decía el chinito, ¿no? Así decían el chinito, y Fujimori aparecía y daba sus mensajes, ¿no? El porcentaje de aceptación era muy bajo, palabra que Fujimori tenía apenas con las justas, creo, 1%, 2%. ¿Ah? Entonces la gente no lo veía como un posible ganador, ¿no? Sin embargo, para sorpresa de todos, Fujimori pasa la segunda vuelta con Vargas Llosa. Sorpresa, Fujimori segunda vuelta. Entonces, ahora todos se preguntaban, ¿qué haría Fujimori? Vargas Llosa, ¿qué estrategia también tendría para poder vencer a Fujimori en segunda vuelta? ¿Qué podía convencer a los peruanos para que Fujimori gane? ¿O qué podía decir Vargas Llosa
para triunfar. Todo el Perú quería un debate. Todos decían, debería haber un debate. Ahí deberíamos verlo a los dos. En serio. La gente decía, un debate. Y en ese debate los vamos a escuchar. Ya, bueno. Como tú ves en la fotografía, el debate se dio. Ahí puedes ver, bueno, todavía está vivo el periodista, también nació congresista el señor Guido Lombardi, ¿no? El que está al centro es el periodista Guido Lombardi, y acá tú ves a Fujimori y a Vargas Llosa. Muchos decían que ese debate, eh, decían, Fujimori no va a aceptar debatir. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa, por ser un hombre, un intelectual muy respetado, actualmente premio Nobel, todos decían, uy, en un debate Vargas Llosa de hecho se va a lucir, ¿no? Vargas Llosa va a ganar con tranquilidad el debate, pero no necesariamente fue así, esa es la gran pregunta, ¿no? Todos estaban en la expectativa del debate y en el debate opiniones divididas. Algunos decían que Vargas Llosa tuvo una excelente presentación, otros decían que Fujimori también había hecho una buena presentación. Así que opiniones divididas, opiniones divididas. Pero todo el Perú fue testigo del debate entre Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Los resultados, otra vez, sorpresa. Primer lugar Fujimori, Vargas Llosa fue derrotado. Uy, uy, uy. He ahí un detalle. Vargas Llosa aceptó su derrota, pero anunció que se retiraba de la política, ¿no? Claro, Fujimori, cuando fue candidato, dijo que él iba a gobernar con honradez, tecnología y trabajo. Pero la economía no andaba bien. Lo que Fujimori recibió del gobierno anterior, o sea, del gobierno de Alan, era una hiperinflación. O sea que la medida que debía aplicarse o que se aplicó fue un shock, el shock económico. Una aclaración. El shock económico del que se habla no había sido anunciado por Fujimori. Fujimori no había hablado de esto, pero quien sí mencionó y sí habló de ese asunto fue Vargas Llosa. Cuando, como Vargas Llosa era el candidato favorito o primero en las encuestas, a Vargas Llosa le preguntaban, pues, a dónde iba Vargas Llosa, ¿qué le decían? Señor, ¿y cómo va a ser para acabar con la hiperinflación? ¿Y cómo va a ser para acabar con el terrorismo? ¿Y cómo va a ser para ayudar a la agricultura? Entonces, a Vargas Llosa siempre le preguntaban, le decían, usted sabe que el gobierno de Alan ha dejado el Perú en hiperinflación, señor Vargas Llosa. A ver, ¿usted qué va a hacer para corregir eso? Entonces Vargas Llosa, cuando era candidato, lo dijo de forma clara. Él pensaba aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, o sea, aplicar un shock. Y cuando a Fujimori le preguntaron, no habló de shock, ahí está el detalle, no habló de shock. Él habló de que iban a dar medidas para ayudar a la población, siempre pensando en los más pobres, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasó? Cuando Fujimori ganó, primero día de su gobierno, algo se veía venir y llegó. Fujimori aplicó el shock económico. ¿Qué significa eso? Fin de los subsidios, fin del control de precios. No, entonces, señores, el ministro de Economía Hurtado Miller, ahí está, ¿ve? El ministro de Economía Hurtado Miller hizo el anuncio que los productos iban a subir. Aquí tengo yo una imagen, usted puede ver los precios, ¿no? Por ejemplo, la gasolina 84 octanos, 675.000 intis. Y acá en el titular lo ve, miren, titular, ¿no? El azúcar, a 300.000 intis, acá está el titular. El pan,
cada pan iba a costar 25.000 intis. Ahí está, ¿sí o no? ¿Qué le parece? Lo que implica que la moneda inti estaba muy, muy devaluada, ¿o no? Entonces, ¿cómo reaccionó tu papá o tu mamá cuando hubo este anuncio? Porque estamos hablando del año 90, ¿no? Entonces, yo siempre me expreso con respeto, porque yo creo que todos merecemos respeto. ¿Qué edad tenía tu papá o tu mamá? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque ellos lo vivieron. De repente tu papá estaba jovencito, puede ser. De repente tu papá tenía 18, 19, 20, menos. De repente es mi contemporáneo, de repente es mi contemporáneo. Yo me acuerdo que ya había terminado la secundaria, soy sincero, ya había terminado la secundaria y estaba en la calle, me acuerdo con mis compañeros, sí, jugando pelota, estaba jugando pelota ahí, ¿no? Y el anuncio se hizo, ¿no? Y yo me acuerdo que nos llamaron, pues, la clásica, ¿no? O los chicos que a veces jugamos en la calle, a rato nos llaman, oh, ya, vengan a comer, ya, vengan a comer. Y así que nos llamaron a comer. Cuando entramos a la casa, yo me acuerdo que le vi su rostro a mi mamá, estaba tan sorprendida por el alza de los precios que mi mamá parecía que estaba así, como dice, pues, helada, petrificada por la noticia, ¿no? Los precios habían subido de una forma impresionante. ¿Qué había hecho? Mira, acá tengo una información que es el comercio, el siglo XX del comercio, ¿ya? Es una información muy buena. Le voy a leer una partecita, dice, eh, para agravar la situación, el país atravesaba una severa crisis económica en la que la inflación sobrepasaba el 7.000% y la devaluación 4.000%. Junto a las penurias económicas existía la amenaza permanente de la violencia terrorista. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Acá me hace recordar, ¿no? Dice así más o menos lo que pasó en esta etapa. El señor Hurtado Miller dio su discurso y de repente dijo que Dios nos ayude. La información dice, una vez elegido Juan Carlos Hurtado Miller, el ministro de Economía, ¿ya? Se lanzó un programa de ajuste tan negado durante la campaña que apuntaba básicamente a sincerar precios y a mejorar la recaudación. Muchos aún recuerdan el mensaje a la nación dado por el ministro Hurtado y recibido primero con sorpresa y luego con desesperación, pues no se sabía a ciencia cierta cuáles serían los resultados. Leves intentos de saqueos y desestabilización siguieron a la frase que Dios nos ayude. ¿Qué te parece? Que Dios nos ayude. Cuando una persona vive el día a día, o sea, aquellos que hablan de un diario, ¿no? Porque seamos honestos, hay personas que tienen sus trabajos independientes, algunos son comerciantes informales, que algunos llaman ambulantes, hay gente que vive el día a día, seamos sinceros. Entonces, para una persona que no tiene un sueldo fijo o un salario fijo, que suban los precios de esta forma, uy, 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 ¿y ahora qué hacemos mañana? Entonces, ¿qué pasa si usted, le pregunto, ¿no? Va al mercado con el dinero de ayer, pero los precios se han más que duplicado? Si tú vas con tu mismo dinero, entonces te vas a dar cuenta que no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Entonces nuestra mamá de repente buscaba ofertitas, ya no compraba 1 kilo de pollo, de repente compraba medio kilo y cortaba partes chiquitas, o de repente ya no compraba pollo en sí, sino en todo caso menudencias, ahí están menudencias,
De repente mamá decía, hijos, esta semana no vamos a comer pan, esta semana vamos a sancochar camote, ¿ya? No va a haber pan, sino sancochamos camote o freímos camote. Pero a lo que yo quiero llegar es que el ajuste fue tan, pero tan fuerte, que muchas familias hicieron dieta, pero dieta obligada. Yo no tengo por qué exagerar, pero yo personalmente lo viví. De tal forma que me acuerdo que en casa mamá empezó a preparar unas calabazas. Palabra, palabra. No tengo por qué mentirles. Yo no sé cómo le fue a sus padres, pero a nivel nacional se sintió muy fuerte esta medida económica. Fue una medida de ajuste económico. Pero a ver, veamos los objetivos. Objetivo número uno, reducir la hiperinflación. Para reducirlo, número uno, se tiene que eliminar el control de precios. Chao control de precios. Otro, se eliminan los subsidios. Ya no va a haber alimentos subsidiados. No te olvides que en un subsidio el Estado cubría un porcentaje del dinero, ¿sí o no? No, pues ya no iba a ser así ya. Ahora el precio iba a ser el precio real. Y tampoco el dólar iba a estar congelado. Ahora se iba a liberalizar el dólar. O sea que la gente podía comprar el dólar al precio que quisiera. Es decir, iba a regir el sistema de ley de oferta y de demanda, pues. Entonces, joven, usted tiene que haber escuchado hablar de la ley de oferta y demanda, ¿o no? Mira, en la época de Alan, en su primer gobierno, los productos empezaron a escasear. Tú ibas al mercado, deme un kilo de arroz. No, no hay. ¿Cómo que no hay? No hay arroz. Deme un kilo de azúcar. No hay azúcar. Pero ahora, sorprendentemente, había productos en los mercados. ¿Cómo es posible que de una noche a la otra ya hay productos? ¿No será que escondían los productos? ¿No será que especulaban con los precios algunos comerciantes? Porque al día siguiente el anuncio de Hurtado Miller, ahora había en el mercado de todo. Lo que no había era plata para comprar. Así es simple. Entonces, ¿cómo va a regir el sistema de oferta y demanda? Que yo en vez de comprarme un kilo, voy a comprar medio kilo. En vez de comprar carne, compro pescado. Y de repente no compro ni siquiera pescado entero, de repente compro cabecita de pescado nomás para chilcano. Pero en serio, pues. Ahora, esta medida iba a tener sus resultados poco a poco, iba a ir bajando la hiperinflación. Poco a poco. Fue una medida progresiva. Sin embargo, el 5 de abril de 1992, otro hecho llamó la atención. Fujimori da un mensaje a la nación. Fujimori anuncia disolver temporalmente el Congreso. Les leo directamente de acá del diario El Comercio. ¿Ya? Esta es una obra del comercio, el siglo XX del comercio. Les leo, dice el autogolpe. El 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori dio un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial por razones no del todo reveladas. La prensa fue intervenida por algunos días y hubo despliegue militar en las calles. La mayoría de la población avaló esta medida extrema debido a la gravedad de la crisis económica, el rechazo a la amenaza terrorista y el desprestigio de la clase política. A nivel internacional, el autogolpe encontró una oposición que se tradujo en presiones para la democratización del país, aplacadas con la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático que elaboró la Constitución de 1993. Ahí está, ¿no? Entonces Fujimori dijo, disolver. Cerró el Congreso. ¿Qué opinas? Se dio un argumento de que
los congresistas ganaban mucho, que no eran muy eficientes, pero algunos también dicen, pero ¿no será que de repente ese Congreso, al no tener mayoría, no lo apoyaba en sus proyectos? ¿Será que Fujimori o el gobierno de Fujimori quería un nuevo Congreso para que él pueda tener mayoría y le aprueben sus proyectos? ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Pero el año 91 empezó el programa de privatizaciones. Ya el ministro ya no era Gustavo Miller, cambió a otro señor llamado Carlos Bolonia, quien planteó reformas tributarias, como reorganizar la SUNAT y la SUNAT, ¿no? Uno tiene que ver con impuestos y lo tiene que ver con aduanas, ¿no? Pero mira, ve, sobre las privatizaciones se nos comenta algo interesante. Bueno, repetirles, estoy compartiendo la lectura de una obra de El Comercio. Dice, se inició el mayor proceso de privatizaciones de las empresas del Estado, de manera progresiva. Una a una, compañías de mayor o menor grado estratégico eran vendidas a capitales extranjeros o mixtos. El proceso llegó a su auge con la venta de la compañía peruana de teléfonos y Entel Perú por 2.002 millones de dólares. Se creó el sistema de fondos de pensiones, lo que conoce como AFP. También se experimentó el mayor crecimiento en los últimos años con un 12,9% de aumento del PBI. Asimismo, la inversión privada mostró su mayor incremento en todo el periodo del presidente Fujimori, 39,4%, a consecuencia de las primeras o de las privatizaciones, y que impulsó la demanda global en 14,6% respecto al año anterior. Entonces, eh, ¿por qué se empezó a vender las empresas, no? Fujimori empezó a decir que las empresas privadas o nacionales, diré estatales, arrojaban muchas pérdidas. Eran empresas que tenían demasiados trabajadores y producían poco. Más algunas empresas generaban pérdidas y el Estado tenía que cubrir esas pérdidas. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Empezó a venderlas, empezó a privatizarlas. Te acabo de leer el ejemplo de cuando se produce la venta de la compañía peruana de teléfonos, ¿no? A 2.002 millones de dólares. Muestra acá la información. Pero privatizar muchas empresas implicaba también que si tú lo vendes, ahora ya un propietario privado, muchos se van a quedar sin empleo, pues. Porque si tú vendías las empresas estatales, el nuevo dueño no quería cargar con todo ese personal, con toda esa planilla, ¿sí o no? Había empresas que tenían cualquier cantidad de trabajadores. El nuevo dueño que dijo, yo no necesito tantos trabajadores, ¿por qué tantos? A menos, como era el nuevo dueño, el gobierno dijo, no puede usted despedir a todos, al menos debe un porcentaje quedarse, perfecto. Entonces empezó a decir que iban a ser evaluar los trabajadores. Entonces mucha gente con este proceso de privatizaciones también se va a quedar sin empleo, pues. Claro, algo que no debemos perder de vista de esta etapa es que mucha gente se va a ver afectada económicamente, ¿no? Ahora, aquí tengo una información muy buena que habla acerca de las medidas que dio Fujimori, ¿no? Por ejemplo, claro, claro. Mira, por ejemplo, acá dice lo que pasó. Por ejemplo, dice, el colapso económico estuvo acompañado por la prolongación e intensificación, ¿no? Desde el 80, claro. A ver, permítanme por favor un instante. Acá está. Claro. Mira, unas cuantas semanas después de asumir el poder, decretó un paquete de estabilización ortodoxo, draconiano, mucho más duro que cualquier otro que Vargas Llosa hubiese contemplado.
Atacando la inflación desbocada, el gobierno cortó los subsidios de los precios y el gasto social y aumentó las tasas de interés y los impuestos. Estoy que les leo una obra titulada Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarén. Dice así, por ejemplo, el precio de la gasolina subió 3000%, en tanto que el de la mayoría de los alimentos creció 500%. Nota, esta información nos dice que el precio de la gasolina subió 3000%, ¿te imaginas? Y el de la mayoría de alimentos creció 500%. La tarifa del agua se octuplicó, 8 veces, ¿no? Octuplicó. De la electricidad subió 5 veces. Entonces, a ver, nos detenemos un instante. Nos detenemos un instante. Actualmente cuando pagamos un recibo de luz o de agua, uno a veces se preocupa, ¿no? Porque papá tiene que pagar su recibo de luz y a veces, ¿cuánto viene de luz? Pero ¿qué dice la información? Que la tarifa del agua se octuplicó, subió 8 veces. Y la electricidad subió 5 veces. A, esta, a este Fujichó, como fue denominado, le siguió en febrero de 91 una serie de medidas diseñadas para reestructurar la economía. Ellas incluían el inicio de la privatización, la desregulación del mercado laboral y financiero, reformas tributarias y arancelarias. En una medida pensada para restaurar la confianza de la banca mundial y resentar el Perú en la economía mundial, Fujimori comenzó a pagar mensualmente a las instituciones financieras internacionales 60 millones de la deuda externa peruana, que ahora sumaba 21.000 millones. 21.000 millones. ¿Qué te parece? Entonces, como tú verás, estas medidas económicas fueron muy fuertes. Pero claro, ¿no? Algunos dirán, profesor, pero el objetivo era bajar la hiperinflación. Solo así se podía bajar la hiperinflación, profesor, que estaba bien difícil. Bueno, se va a convocar elecciones para el llamado CCD, ¿ya? El CCD, ¿qué es el CCD? El Congreso Constituyente Democrático. El CCD va a tener, o Congreso Constituyente Democrático, va a tener por tarea hacer la nueva constitución, la constitución del año 93. ¿Está bien? Claro. Por otra parte, va a haber cambios en la estrategia contrasubversiva, se va a formar comité autodefensa, los jueces sin rostro, se produce la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, también se produce la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Entonces los líderes de estos grupos terroristas fueron arrestados y encarcelados. Sin embargo, también hubo intervención en las universidades estatales. Y entonces va a ocurrir los casos Lacantuta y los casos Barros Altos. Muchas familias van a denunciar desaparición de jóvenes estudiantes universitarios. Y también en el caso Barros Altos, como tú ves ahí el titular, ¿no? Se dice que mataron a 16 en Pollada. Entonces, cuando se le preguntaba al gobierno sobre este asunto, ¿qué decía? Se va a investigar, se tiene que investigar para esclarecer, que mi gobierno va a investigar, ¿no? Pero mire, ve, también se va a aprobar la Constitución de 1993, que en un primer momento permitía la reelección. ¿Sabías tú eso? La Constitución del 93 en un primer momento permitía la reelección. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que... ¿Qué estaba pasando en el mundo a propósito? Porque estamos hablando de Fujimori, pero en el mundo, ¿qué pasaba? El año 90 se había reunificado la dos Alemanias, ¿no? El año 91 había caído la URSS. La Unión Soviética ya se había desintegrado, la caída de la URSS. ¿Sí o no? Entonces el mundo también estaba experimentando grandes cambios.
¿Sabían ustedes que aquí en el Perú hubo una epidemia llamada el cólera? ¿Sabían? El año 91, se llama el cólera. Ustedes de repente en literatura han escuchado hablar de una obra titulada El amor en los tiempos del cólera. ¿Han escuchado? ¿En literatura? Sí. Pero ¿sabían que esa enfermedad hubo en el Perú? En el año 91, justo cuando gobernaba Fujimori. Les voy a leer parte de la publicación, ¿ya? Parte de la publicación. Y tengo acá conmigo, pues les estaba comentando. eh, este es el tomo número 10, el siglo XX del comercio, que es un resumen, ¿no?, de informaciones periodísticas. Dice, el cólera flagela la salud del Perú. Uno de los hechos que marcaron los inicios de la década del 90 fue la epidemia del cólera, que asoló principalmente la costa peruana del año 91. La enfermedad se propagó a un ritmo alarmante, afectando no solo a la población, sino a las industrias pesquera y de exportación. Los primeros reportes sobre la enfermedad del cólera se dieron en enero del año 91 en la zona norte del Perú, específicamente Piura, Chancay y Chimbote. La rápida expansión de la epidemia se debió al ambiente favorable que encontró en la realidad del país. Gran parte de los pobladores sufrían de desnutrición crónica, vivían en deplorables condiciones de salubridad y carecían de servicios públicos. También agravó la situación el aumento de la pobreza, producto del desempleo en la mayoría de la población. El cólera atacó en mayor proporción las áreas urbanas más pobres, especialmente los pueblos jóvenes. Los casos registrados en los estratos medios y altos de la sociedad casi no existieron. En febrero, a pesar de la rápida propagación del mal, con 20.000 casos registrados, el gobierno tardó en establecer organismos para combatir la enfermedad. Poblaciones de varios pueblos jóvenes hicieron oír su voz de protesta en demanda de medidas para contrarrestar la epidemia. El 8 de febrero, semana después de iniciado el mal, el gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria por 120 días. Imagina. Mira, dice así, ¿no? Otro detalle para leerte parte del artículo. A pesar de las cifras alarmantes, la mortandad fue baja. En Lima, hasta mayo, de los 76.000 casos conocidos, se registraron solo 176 fallecidos. Cajamarca tuvo el mayor número de muertes, 376 fallecidos y 8.000 casos reportados. En 1991 fueron afectadas 322.562 personas y murieron 2.909. ¿Qué te parece? Entonces, aquí en el Perú también se vivió lo que se conocía como el cólera, ¿no? O el mal del cólera. Y ya justo para el mundo también había noticias acerca de el SIDA, ¿no? Que había surgido el SIDA en el mundo entero, era una noticia que circulaba, ¿no?, acerca del SIDA. Pero por otro lado, el año 95, Perú va a tener una guerra con Ecuador. Se va a conocer como la guerra del Cenepa, guerra con Ecuador, en la zona de Tihuinza. Ahí pueden ver ustedes el momento en que Fujimori va a ver a los soldados peruanos. Ahí se observa, ¿no? Una guerra que muchos consideran una guerra no declarada, así le llaman, ¿no? La guerra no declarada, le llaman a la guerra de Tihuinza. Aunque se conoce como la guerra del Cenepa, profesor. Ok. ¿Qué pasó en esa guerra? Lamentablemente, Perú y Ecuador pelearon, pero la guerra no es que terminara, sino que hubo un alto al fuego. Un alto al fuego. Hubo participación de los representantes de los países garantes. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile eran los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.
Entonces, se invitó a estos países garantes a actuar para que ayuden a buscar una salida pacífica a este problema, a esta guerra. Y se va a firmar la paz de Itamaraty, que es una tregua o un alto al fuego, ¿no? Una tregua o un alto al fuego. Sin embargo, la historia dice que Fujimori ya estaba pensando en las elecciones del año 95. Es que mira, la constitución del año 93 le permitía o no una reelección. La constitución del año 93 en esa época, porque actualmente no lo permite. O sea, ya fue eliminado eso, ¿eh? Después de que acaba o la caída de Fujimori, el Congreso va a eliminar la reelección. O sea, actualmente no hay reelección, pues. Pero cuando Fujimori estableció la Constitución del 93, sí permitía una reelección. Entonces, para el año 95, Fujimori va a volver a ser candidato. Ya el señor Vargas Llosa ya no quería participar. Entonces, se buscó a una figura de talla internacional o mundial. Javier Pérez de Cuellar había sido 2 veces secretario de las Naciones Unidas. ¿Listo? Javier Pérez de Cuellar había sido 2 veces secretario general de las Naciones Unidas y ahora era el candidato por Unión por el Perú. Javier Pérez de Cuellar iba a enfrentar a Alberto Fujimori, que ahora estaba con su agrupación Cambio 90, Nueva Mayoría. Acá la información dice lo siguiente, ¿no? Dice, claro, al cierre del registro de las listas parlamentarias había 23 partidos en movimiento interesados en postular al Congreso. Es decir, 2.700 ciudadanos abrigaban la esperanza de ocupar un escaño. En tanto, para la elección presidencial postulaban 14 candidatos. El diplomático Javier Pérez de Cuellar sería el rival más importante de Fujimori. Numerosas personalidades que se oponían a la reelección por razones de principio habían persuadido a Pérez de Cuellar para que compitiera por la presidencia. Su candidatura oficial fue lanzada en mayo de 1994. Su compromiso fue el de restaurar una democracia genuina, construir un proyecto nacional basado en un sólido programa. En el ámbito económico, Pérez de Cuellar no se oponía a las líneas seguidas: eliminación de controles, políticas económicas de libre mercado y reinserción financiera, pero deploraba que la receta de los organismos multilaterales se aplicase sin sensibilidad social. Pérez de Cuellar tenía respaldo de numerosos intelectuales peruanos y de la clase política. Unión por el Perú, el partido creado para apoyar su candidatura, acogió a muchos políticos de distintas ideologías. Mire, ¿ve? Entonces, Unión por el Perú de Pérez de Cuellar. Vuelvo a repetir, él había sido 2 veces secretario de las Naciones Unidas, ¿ah? Pero al final, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó el triunfo de Fujimori, ¿no? Les leo directamente, dice así: los resultados electorales dieron una holgada victoria a Alberto Fujimori, que a partir de esos comicios celebrados el 9 de abril del 95, se convertía en presidente reelecto del Perú. Pérez de Cuellar obtuvo 22% frente al 65% del ganador. Mire, ¿ve? 22% Pérez de Cuellar y 65% Fujimori. Dice la Alianza Cambio 90, Nueva Mayoría, triunfó, logró 67 escaños en el Parlamento, que para entonces ya era unicameral. Y por primera vez una mujer ascendía a la presidencia del Congreso, Marta Chávez, que fue la candidata más votada. ¿Qué le parece? Entonces, Fujimori logró su reelección.
Sin embargo, va a ocurrir la llamada crisis de los rehenes, cuando el MRTA va a tomar la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Esto va a concluir con el operativo Chavín de Huántar, ¿no? El llamado operativo Chavín de Huántar, que va a ser un operativo de rescate, ¿no? Claro que sí. Algo que llama mucho la atención es que en el mundo todos estaban pues atentos a esta situación, ¿no? Cuentan que, le leo la información, ¿ya? Dice, la pesadilla comenzó la noche del 17 de diciembre, cuando un comando del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki. Después de 126 días, nota, después de 126 días, el operativo Chavín de Huántar liberó con vida a 71 de los 72 rehenes, matando a todos los terroristas. Cuenta la información, dice así, era el natalicio del emperador de Japón, y para festejarlo, su embajador en el Perú, Morihisa Aoki, había invitado 800 personalidades a su residencia de la calle Marconi en San Isidro. 14 miembros del MRTA, al mando de Néstor Serpa Cartolini, se encontraban en la casa colindante, sede del Servicio Alemán de Cooperación Social. Una explosión abrió un forado en una pared exterior de la residencia y por ahí entraron los terroristas. Minutos después llegaron los escuadrones policiales. Hubo un intercambio de disparos y bombas lacrimógenas arrojadas por la policía. Los subversivos estaban bien armados y equipados y tenían la posición de ventaja. A puertas cerradas y escudados tras los rehenes, esa misma noche liberaron a las mujeres, entre ellas a la madre y la hermana del presidente Alberto Fujimori. La noticia ocupó los titulares de la prensa en todo el mundo y congregó en Lima a 897 corresponsales extranjeros. Al día siguiente fueron liberados otras 20 personas, entre mozos y personal de servicio, y con ello huyó un edecán presidencial. Bueno, esta es una lectura que tiene que ver con esta situación que terminó con el operativo Chavín de Huántar, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que esperaba el Perú era la paz definitiva con Ecuador, y eso va a llegar el año 98, cuando se va a firmar el Acta de Brasilia, ¿ya? El Acta de Brasilia entre Perú y Ecuador. Como tú puedes ver en la fotografía, ahí vemos al presidente de Ecuador, Yamil Maguad, ¿no? Él es Yamil Maguad, y al presidente del Perú, Alberto Fujimori, ¿no? Ellos van a firmar un documento histórico con el cual ya la situación entre Perú y Ecuador llegaba a su fin en cuanto a guerras. Se supone que ya no debía haber más guerras entre ambos países. Se buscó una paz definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Y seguimos avanzando. Fujimori quería reelegirse, quería quedarse un periodo más. Entonces, para eso aprobó la ley de interpretación auténtica. ¿Qué objetivo tenía esta ley de interpretación auténtica? A ver, preguntémonos. Si Fujimori ya se había reelegido el año para el gobierno 95-2000, entonces ya se había reelegido una vez. Pero de repente, esta ley decía lo siguiente: Fujimori fue elegido con la Constitución del 79, o sea, su primer gobierno, el del 90-95, fue elegido con la Constitución anterior. Entonces se debería contar, dijeron ellos, aclaración, dijeron ellos, que se debía contar su primer gobierno a partir del 93. Entonces, a partir del 93, ¿cuál sería su primer gobierno? 95-2000.
Por lo tanto, 2000-2005 sería recién su segundo gobierno. O sea que sí se puede reelegir. ¿Qué cosa? Ellos llamaron a eso su ley de interpretación auténtica. Dijeron que se debía contar su primer mandato a partir de la Constitución 93. Entonces, del 93 hacia adelante, ¿cuál sería su primer gobierno? Dijeron ellos, 95-2000. Entonces, de 2000 a 2005 recién sería el segundo gobierno. Por lo tanto, sí se puede reelegir. Eso dijeron con su llamada ley de interpretación auténtica. Fujimori quería reelegirse de todas maneras. Se puso de moda una canción, el baile chino. Debo contarles que es una época de la tecnocumbia, ya la tecnocumbia, con todo respeto. Estaba de moda la música de Rucarina, Rosy Ward, Ada Chura. En serio, en la época de la música tecnocumbia, le llaman la tecnocumbia. La señora Anna Kohler, Rucarina, Rosy Ward, es la tecnocumbia. Y así que se pone de moda la canción Chino, Chino, Chino. No es broma, en serio. Que buscaba su reelección. Pero el otro candidato, ¿quién era? ¿Quién era el otro candidato que también aspiraba a llegar a la presidencia? Fujimori quería su reelección. ¿Y quién era el otro candidato? Su nombre, Alejandro Toledo. ¿Sí? Alejandro Toledo quería ser candidato a la era candidato a la presidencia, pero la pregunta es, ¿qué iba a pasar? Entonces, los resultados no fueron los esperados. De repente se anunció que Fujimori iba a continuar en el poder. Y como tú ves en la fotografía, Alejandro Toledo salió a las calles y él dijo que iba a organizar la marcha de los cuatro suyos. Sin embargo, a pesar de todo eso, Fujimori juramentó al cargo, pero la caída del régimen de Fujimori se va a dar cuando sale un video donde se ve a uno de sus asesores con un congresista. Un video que tiene audio y todo, y ahí se ve, ¿no? Prácticamente ya se desenmascara casos de corrupción. El, el asesor presidencial se llamaba Vladimiro Montesinos y el congresista en ese momento era Beto Curi. En ese video se ve, ¿no?, que están conversando y que luego hay entrega de dinero. Fujimori anunció que iba a convocar elecciones, que él no iba a participar en esas elecciones. Fujimori anunció que convocaría elecciones y que capturarían a Montesinos, pero resulta que Fujimori viajó a Brunei para una cita cumbre asiática, pero luego se va a Japón. Y estando en Japón renuncia, pero el Congreso le dice no le vamos a aceptar su renuncia. Lo destituimos por incapacidad moral. Fujimori un tiempo se quedó en Japón, ¿verdad? Como dice el diario, el titular. Muy bien, jóvenes, esta ha sido la parte teórica, porque ahora hay que practicar. No olviden que nuestro examen diario, por si acaso, el examen diario está programado todavía dentro de un rato, pero vamos a practicar un poquito, pues, ¿ya? 10:45 va a ser tu. Vamos a practicar, a ver. Practicamos. 1. Ministro de Economía que anunció las medidas de shock. ¿Qué ministro? A ver, manda tu respuesta, Vamos a practicar. 10:45 todavía tu prueba, no te preocupes. Claro, pues el ministro de Economía fue Hurtado Miller, profe Hurtado Miller, la D. 2. El 5 de abril del año 92 ocurrió el autogolpe, que consistió en qué? ¿En qué consistió el autogolpe? A ver, vamos, la 2. Disolver el Congreso, profe, disolver el Congreso. Correcto. Vamos a la 3. Vamos a la 3. A ver, la 3, ¿qué marcarías? Manda tu respuesta.
A ver, sobre los gobiernos de Alberto Fujimori, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Uno, ¿se eliminan subsidios? ¿Se elimina o se elimina? Sí. ¿Se firmó la paz de Itamaraty? También. Comisión de la Verdad, no, eso lo crea el señor Paniagua. La otra semana lo veremos. Primer gobierno de Fujimori se crea el Comité de Autodefensa, sí. Entonces, dos verdaderos, un falso, un verdadero. La C, ¿no? La C de campeón. La C de campeón, correcto. Vamos a la 4. Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se aprobó. Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se aprobó. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué se aprobó? La Constitución de 1993, profesor. La Constitución de 1993. Excelente. Muy bien, la A. 5. Inició las privatizaciones de empresas públicas. ¿Quién inició la privatización de empresas públicas? ¿Quién? El gobierno de Alberto Fujimori. La D. La D de doctor. Ya, la D de doctor. Vamos a la 6. A ver la 6, la 6, la 6. ¿Qué marcas en la 6? A ver la 6. Manda tu respuesta, ¿no? Manda tu respuesta. Manda tu respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. 6. En las elecciones presidenciales del 95, Alberto Fujimori derrotó al señor Javier Pérez de Cuellar, ¿sí o no? Al señor Javier Pérez de Cuellar, la C. Ya. 7. A ver, te voy a esperar para que ordenes. Ordena la 7, ordena, ordena. A ver, la 7, ordena, ordena. Mira, primero sería la medida aplicar el shock, ¿no? El shock, ¿sí o no? Luego sería el autogolpe, 4-1. Después vendría Constitución 93, ¿sí? 5. La guerra del Cenepa, 3, 4, 1, 5. 3, 2 al final, 2. Arte Brasilia, pues. La B de bueno, ¿está bien? La B de bueno, ya. 8. A ver, 8. A ver, la 8, la 8. ¿Cuál es la 8? Indica la proposición que corresponde al segundo gobierno de Fujimori. A. Fujimori disolvió el Congreso. Dice el segundo gobierno, ¿eh? La ley de 8 de trabajo. No, pues. El acta de Brasilia. La Comisión de la Verdad. Respuesta. Habla. Sí. La C. El acta de Brasilia. El acta de Brasilia. La C. 9. La toma de la residencia del embajador japonés llegó a su fin con el operativo. A. Chavín de Guantar. B. Libertad Uraera. C. Comando Colina. D. Tormenta del Desierto. Respuesta. Respuesta. Chavín de Guantar, ¿no? Chavín de Guantar, la A. Chavín de Guantar. Y la 10, ya la 10. Lee la 10, lee la 10. Ahí está que nos pide un factor desencadenante para su caída. ¿Y cómo cae? Cuando salen videos, ¿no? Los llamados Vladivideos. Entonces la respuesta es la C. La publicación de videos que confirmaban actos de corrupción, ¿no? La C. La C de campeón. ¿Ya? La C, correcto. Dejo de compartir porque nos vamos a preparar ya para el examen diario. Ya nos vamos preparando para el examen diario. Entonces, por favor, ya, todavía falta un minutito, 10:45 empieza, pero pues hay que estar listos para empezar el examen diario. Ya, se van ubicando. Todavía 10:45 se activa todavía. Ya, no te preocupes, 10:45 se activa para que den su examen diario, ¿ya? Sí, a ver, búsquenlo ya su examen, me avisan si lo encontraron. Búsquenlo, búsquenlo.
Busquen su examen, por favor, y me avisan si ya lo encontraron. Vamos, chicos, busquen su examen, por favor. A ver, búsquenlo, búsquenlo. Ya dieron, ya ven. Ya, vamos, vamos, chicos, todos, todos. La idea es que todos den. Si estamos tomándolo en este momento es porque queremos que todos den el examen. Y los voy a esperar a aquellos que de repente, profe, no lo encuentro. Busque, hijo, busque, busque. Tenga paciencia, busque. Todos deben dar su examen. Vamos, vamos, todos dan su examen, ¿ah? Ya. Vamos, vamos. Todos tienen que dar su examen. A ver, escríbeme, escríbeme. Si ya diste, escríbeme. Si ya lo encontraste, escríbeme para saber que estás ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya lo encontraste? Escribe, escribe. Profe, ya, listo. Ahí está, ¿ves? Ya. Esa es la prueba de que sí están dando el examen. Entonces, a partir de este momento, todos deben dar su examen, ¿ah? Nadie, nadie, nadie debe. No, profe, no. Igual, todos tienen que dar, por favor. ¿Ya? Voy a esperarlos, tengo que esperar, que es lo correcto, pero quiero que todos los examen, por favor, amigos. Por si acaso, la clase va a continuar, solamente estamos dando examen, luego continuamos, vamos a contestar las preguntas de ustedes, vamos a repasar temas anteriores, ¿ah? También vamos a repasar un poquito temas anteriores, así que por favor no se vayan, solo estamos dando tiempo para que puedan dar el examen todos, pero luego continuamos.
Ahorita continuamos la clase, ya quedan unos pocos minutitos. Para los que no han dado, terminen por favor su examen. Ya, los que faltan, concluyan por favor. Ahorita reiniciamos la clase, ya estamos por terminar. Muy bien, vamos a retomar la clase. Darle las gracias a todos. Yo les invito a hacer preguntas del tema de hoy o temas anteriores porque queremos repasar. Mira que ya estamos acabando el curso, ¿no? Entonces, mejor repasamos. ¿Qué te parece? Así que te invito a hacer preguntas de temas anteriores para repasar. Yo también te voy a preguntar o preguntas del tema de hoy día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empezamos. Mientras tú mandas tu pregunta, yo voy saludando también a los jóvenes, ¿cómo no? Vamos saludando a los jóvenes. Alberto, perdón. A ver, ponen mis lentes. Gracias a Álvaro Medina, a Juan Jesús Alexander Neira, a Fabricio Agustín, a Luis Fernando García, a Ellen Micaela, a Cielo Darlina Agüero, a Joel Omar Yapu, a Marjorie Dayana. Ya pueden escribir sus preguntas, amigos. Tema de hoy día o temas anteriores, con mucho gusto. Preguntas y temas anteriores para repasar. Hay que repasar. Hayek Nicole, Nayek Adriana Albayza, el amigo Eric Omar Rodríguez, Leslie Valerio, Miguel Ángel Chara, ahí está, el amigo Josué David Puma, Dharma Ángeles Calderón, Andrea Alejandra Solís, y a todos mis queridos amigos que han mandado sus respuestas, también tuvieron acá sus respuestas, ¿no? Alejandra Estefanía Aro, ahí está su respuesta de los amigos de Luis Fernando García, de Milagros Azurza Trujillo. Ya pueden mandar sus preguntas, por favor, manden sus preguntas del tema de hoy o temas anteriores, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos. A escribir preguntas, Preguntas. Marjorie Dayana, aquí estamos viendo a Dharma Ángeles, Juan Jesús, ya. Es correcto. A ver, Dharma, Marjorie, Miguel, sí, listo, ahí están todas sus respuestas que han mandado, ¿no? Correcto, listo, ahí está, ¿no? Correcto, ahora sí.
Ya. Pueden escribirme sus preguntas, por favor. Escriban sus preguntas, jóvenes, por favor. ¿Sí? Escriban sus preguntas. A ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿ya? ¿Está bien o no? ¿Yo les puedo preguntar? Yo les voy a hacer preguntas, ¿ya? A ver, primera pregunta que les voy a hacer yo. A ver, por ejemplo, hoy día los jóvenes me han estado preguntando acerca de qué diferencia hay entre el Tribunal de Consulado y la Real Audiencia. A ver quién sabe. Primero lo planteo. ¿Qué diferencia hay entre la Real Audiencia y el Tribunal de Consulado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escríbanme su respuesta. Diferencia entre la Real Audiencia y el Tribunal de Consulado. ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo? No creo, ¿no? Ya, repito la pregunta. Diferencia entre Real Audiencia y Tribunal de Consulado. A ver, ¿qué dicen ustedes? No tanto por ahí, Juan Jesús, no tanto por ahí, ¿ah? Piensa bien, piensa bien. Porque para comenzar, Juan Jesús, los dos estaban en Perú. Estoy diciendo Real Audiencia y Tribunal de Consulado, ¿ah? Cuidado, cuidado. Tranquilos, tranquilos. A ver, ya los espero un poquito, no hay problema. La idea es que repasemos, pregunten de ahora o pregunten de temas anteriores, pero hay que repasar porque mira, estamos avanzados ya. A ver, a ver. Uy, 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 se pasó Josué. Felicitaciones a Josué. José David Puma me dice, profe, la Real Audiencia imparte justicia, el Tribunal de Consulado Comercio Interior. Te pasaste. Muy bien. Escúchame, la Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Y como dice el amigo, eh, aunque acá tengo varios que ya me han escrito, ¿ah? Alex Jonathan y Dharma Ángeles, gracias, les agradezco. Claro, pues, el Tribunal de Consulado se encarga del comercio en Lima, correcto. Alice me pone, profe, el Tribunal de Consulado es un gremio de comerciantes, ni hablar. Gracias. Ahora, yo planteo otra pregunta. Si alguien quiere preguntar, pregunte nomás. Si no, yo voy planteando preguntas, ¿de acuerdo? Uy, uy. Y la pregunta dice así. Durante la rebelión de Manco Inca, ¿quién estuvo a cargo del ataque a la ciudad de los Reyes? Uy, uy, uy. Piensa. Si no sabes, yo te voy a explicar, no te preocupes, yo te explico. Durante la rebelión de Manco Inca, ¿quién estuvo a cargo del ataque a la ciudad de los Reyes? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dirigió el ataque a la ciudad de los Reyes? ¿Quién me contesta? ¿Qué me dices? Ya, ahí tengo una respuesta, pero completa un poquito, ¿vales? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más se animó? Ya me escribió. Ya está, Juan Jesús y Alex acaban de complementar. Gracias. Kisu Yupanqui, ¿no? No olvides que Banco Inca organiza su rebelión y dos grupos. Un grupo pelearía en el Cusco y otro grupo pelearía repito, un grupo pelearía en el Cusco y otro grupo pelearía en Lima. Claro, Manco Inca se quedó con Cahuide, con el Huila Humu en el Cusco, pero lo mandó a Kisu Yupanqui, aquí en Lima. Kisu Yupanqui avanzó con sus tropas, incluso llegó a esa zona, no sé si usted conoce lo que es el metro de Lima, eh,
Antiguamente se llama Puente Atocongo, pero ahora le dicen la estación Atocongo. ¿Has escuchado hablar lo que es el metro de Lima, la estación Atocongo? ¿Te suena? Porque se dice que ahí peleó Quiso Yupanqui con las tropas españolas y Quiso Yupanqui logró vencerlos. ¿En serio? Y es ahí que Quiso Yupanqui va a avanzar, pues. Claro, Quiso Yupanqui va a avanzar. Incluso se dice que llegó con sus tropas hasta el Cerro San Cristóbal. No, pe, Juan Jesús. ¿Qué? Juan Jesús, disculpa, ¿cómo que no conoces Lima? No entiendo. ¿Estás en otro sitio, Juan Jesús? ¿O otra parte de Lima? No sé, discúlpame. Ese Juan Jesús. Claro, lo que pasa es que la ruta, pues, que va a Villa María, Villa El Salvador, ¿no? Esa ruta es, ¿no? Claro, pues, el metro de Lima. Claro, pues, claro. Pero mira, de ahí avanzan hasta el Cerro San Cristóbal, en serio. Y ahí empezaron a luchar, ¿ah? Uy, la lucha fue, pero fue fuerte, la lucha fue fuerte. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué quiso Yupanqui pierde? Quiso Yupanqui pierde porque van a llegar tropas etnias aliadas, los huancas, los cañaris, los tayanes, ¿no? Ayudaron. Claro, José David Puma pregunta, ¿el control de medios de comunicación fue el primer o segundo gobierno de Fujimori? En ambos, en ambos. Incluso van a surgir algunos periódicos que van a ser llamados periódicos chicha, más que todo dedicados a farándula, cuestiones, bueno, por último la gente tiene gustos, pueden comprar lo que os gusten, ¿no? Pero había medios de comunicación que estaban más dedicados a otros asuntos, ¿no? De farándula, cosas así, ¿no? Bueno, al fin y al cabo todos tienen derecho. Estamos hablando de periódicos de esa época, ¿no? De esa época, ¿de acuerdo? De la época de Fujimori, ¿no? Ese es el detalle, ¿ya? Pero yo creo que las personas son dignas de juzgar. Cada persona es digna de juzgar, ¿no? Pero estamos hablando de los periódicos de esa época, de la década del 90, por si acaso, ¿ya? Y al fin y al cabo las personas pueden emitir sus juicios personales, los respetamos. Eh, todavía está vivo el político, le dicen Popio Olivera, pero su nombre es Fernando Olivera. Tenía una agrupación política llamado el Frente Independiente Moralizador, Frente Independiente Moralizador, y había un señor llamado Iberico. A ellos les hicieron llegar ese video, ¿no? Ellos han contado en los medios de comunicación cómo lo obtuvieron, algunos por ahí, pero ese video fue presentado a la opinión pública e incluso emitido en el Congreso. En el Congreso fue emitido, ¿no? Ahí salió a la luz ese video, ¿no? Claro que sí. Sigamos, sigamos, a ver, más preguntas, pero también podemos preguntar temas anteriores, ¿ah? También, también, también. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto algo acerca de, uy, no, ¿qué función cumplía el Taripa Camayo? A ver quién me contesta. ¿Qué función cumplía el Taripa Camayo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué función cumplía el Taripa Camayo? ¿Quién sabe? A ver, yo les explico, no se preocupe, pero si sabes, contesta. ¿Qué función cumplía el Taripa Camayo? Alguien ya me contestó, creo que Marjorie. A ver, Marjorie. ¡Ajá! Felicitaciones, Marjorie. Es el Tucurricuy, ¿sí o no? Es el Tucurricuy. Cuando el Tucurricuy tenía que impartir justicia. Muy bien, Ángela Sofía. Gracias. Tanto Marjorie como Ángela han contestado muy bien. Por supuesto, el Tucurricuy tenía varias funciones. Una de ellas, no, pero ese sería Guarmicoco, Rocío. Cuando casa parejas es Guarmicoco, ¿ya? Cuando une parejas, Guarmicoco.
pero cuando imparte justicia es juez. Cuidado, Juan Jesús. Consejero del Inques en la Pocuna, los miembros del Tahuantinsuyo Camachí, esos son consejeros o asesores. Tucurricuy no. Tucurricuy es supervisor. Y como supervisor también tiene que impartir justicia. A veces algunos han enfocado a Tucurricuy como si fuera un chismoso, ¿no? Ya, profe, el Tucurricuy era el chismoso. Es que no, no está bien eso. ¿Sabe por qué? Porque él, como supervisor, debía arreglar o solucionar el problema. No solo correr y decir, el Inca, mira lo que está pasando. El Inca dice que yo te mando a ti para que me traiga chismes. No, yo te envío a ti para que arregles el asunto. Entonces, él supervisaba. Yo una vez que encontraba problemas, lo corregía. Y si tenía que juzgar o impartir justicia, lo hacía. Alguien a veces pregunta, ¿no? ¿Cómo el Tuco Ricuy puede haber podido hacer eso si el imperio era gigantesco? Se dice que tenía ayudantes como los Michos, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante. Ambos tienen más semejanzas que diferencias, ¿ah? Álvaro Medina. Porque tanto Fujimori como Leguía se reeligieron dos veces, ¿no? Dos veces, ¿sí o no? Ambos se reeligieron. Ambos cambiaron la constitución, ¿sí o no? Leguía a sus opositores los perseguía. ¿Recuerdas que Víctor Raúl no estaba en el Perú? ¿No? Claro, ¿no? Y también con Leguía hubo presión hacia su época, medios de comunicación, todo, ¿no? Hay más semejanzas, creo, más semejanzas. Jaye Nicole, quien todo lo ve, quien todo lo oye, correcto. Me ponen por acá, Tuco Recuy, supervisor, Taripa, Camayo, juez, y Hualmicoco, casamentero. Gracias, Dharma, buen resumen, buen resumen. Eh, Marjorie, son comité de autodefensa. Los comités de autodefensa buscaban que los pueblos se organicen, como por ejemplo como los ronderos, ¿no? Para hacer frente a los terroristas, ¿no? Comité de autodefensa era, comité de autodefensa, ¿ya? Ejemplo, los ronderos. Eilen me dice, ¿en la Constitución del 93 solo era reelección presidencial o también? No, los congresistas se podían reelegir. Hace poco recién se ha eliminado la reelección de congresistas. Hace poco. Porque lo que se eliminó fue la elección, reelección presidencial. Hace años también se eliminó de alcaldes y presidentes regionales, ¿no? Pero hace poco se ha eliminado la reelección de congresistas, ¿no? Es algo reciente, ya. Muy bien. Una pregunta sobre un impuesto, pero no vale buscar, ¿ah? Ustedes tienen que contestar lo que saben, ¿ah? Mira, cuando la corona española dice entraba en guerra, o España entraba en guerra, había un impuesto que había que dar para ayudar al rey en esa guerra. ¿Cómo se llamaba? Virreinato, ¿eh? Estamos en virreinato. ¿Cómo se llamaba el impuesto que tenía que pagarse para ayudar al rey que estaba en guerra en la época del virreinato? Ajá, muy bien, Alejandra Estefanía. ¿Alguien más? Correcto, la derrama, que es una contribución para el rey en tiempos de guerra. Uy, España paraba en guerras, ¿no? Pero estamos hablando de aquellos que estaban acá en el Perú. O sea, tú eres un español, es un peninsular, ¿no? O un chapetón, ¿sí o no? Los peninsulares o chapetones estaban acá en el Perú, ¿sí o no? Ellos tenían que dar sus derramas o contribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el impuesto para mantener o sostener la Armada del Sur? ¿Cómo se llamaba el impuesto para mantener o sostener la Armada del Sur? A ver, quién sabe, creo que hay por ahí, ¿ah? Ay, 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 muy bien. Milagros Azurza Trujillo, felicitaciones. Avería, avería. Precisamente como la Armada del Sur era un conjunto de barcos que enfrentaba piratas y corsarios, ¿ya? Como enfrentaba piratas y corsarios, es así que
Muchas veces los barcos de la Armada del Sur terminaban dañados, lastimados, les hundían barcos. Necesitaban un fondo para su mantenimiento, para su reparación o, ¿por qué no?, renovación. Muy bien contestado, Milagros Azurza. Un poquito de República, pero República siglo XIX. ¿Qué era el principio de uti possidetis? A ver quién sabe. ¿Qué era el principio de uti possidetis? A ver quién sabe, quién sabe. ¿Qué era el principio de uti possidetis? Comenzando la República se aplicó eso, ¿ah? Uti possidetis. ¿Quién sabe? A ver, a ver, a ver, a ver. Uti possidetis. Comenzando nuestra vía republicana, se aplicó el principio uti possidetis. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien? Uti possidetis significa posee lo que has poseído. Así como posees, sigue poseyendo. Es decir, tú podías conservar tus antiguos territorios, pero solo hasta el año 1810. ¿Por qué? Porque a partir de 1810 ya muchos pueblos empezaban a declarar su independencia, pues. ¿Entiende? Por eso es que el uti possidetis abarcaba hasta 1810. Y acá viene otra pregunta, ya la ultimita, ya, para terminar por hoy, ya. Espero que alguien me conteste. Por el principio de libre determinación de los pueblos, ¿qué pueblo se une al Perú o se reincorpora al Perú? Por el principio de libre determinación de los pueblos, ¿qué pueblo se reincorpora al Perú o regresa al Perú? A ver, ¿quién sabe? Libre determinación significa que tú libremente decides, ¿ah? No, pero eso fue cuando comenzó la República, cuando comenzó la República. Cuando comenzó la República, cuidado, siglo XIX, libre determinación significa que tú eliges libremente y quien eligió libremente venir al Perú fue Jaén. Jaén. No, Tacna todavía es guerra del Pacífico. Y el año 29 todavía se firma el tratado en la época de Leguía, el año 29. Y no regresó porque quiso, fue un tratado, fue un acuerdo. Como Jaén sí vino por voluntad propia, ¿me entiendes? Jaén vino por voluntad propia. Gracias a todos, muy amables, le he pasado muy bien con ustedes. Yo estoy muy agradecido. Gracias por ser muy educados, muy respetuosos. Gracias, mis queridos amigos. Yo les doy las gracias. Les pido por favor que se cuiden y siempre saludos a la familia. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, mis amigos. Hasta luego con todos. Cuídense.